Pues tras conocer el testimonio de María Andrea y de Betiquia, pues entramos ahora en la parte de formación, aunque gran parte pues también de la formación que vamos a hablar hoy con Balbina Rojas, responsable de formación de Cáritas. Ya nos lo han dicho estas dos religiosas, ¿verdad, Balbi? Porque bueno, pues han dado muchas frases que forman parte pues de la formación de un cristiano y de un voluntario de Cáritas. Sí. Hola, Balbi. Hola, ¿qué tal, Mónica? Pues sí, la verdad es que sí, escuchando su testimonio y el de otros tantos voluntarios, pues es verdad que vemos hecha vida toda esa formación que recibimos en Cáritas, la formación que recibimos en la Iglesia y en definitiva pues el Evangelio. Seguimos, siempre lo decimos, ¿no? Nuestro modelo, nuestro referente es Jesucristo. Y es verdad que luego todo lo que Él nos ha comunicado, esa palabra de vida, que pues la tenemos recogida en la Sagrada Escritura, después se va concretando, pues como en el caso que vamos a tratar, en la doctrina social de la Iglesia, pero luego pues en el testimonio que hemos escuchado de estas hermanas tan queridas, pues hemos visto como estas frases que ellas lanzaban, que se dicen de una manera natural, porque en realidad pues forman parte de ese bagaje, de ese día a día, de eso que también el Señor comunica, como ellas decían, en la oración. Y bueno, pues lo vamos a abordar quizá de una manera un poco más ordenada nosotros, pero vamos a poner en relación el primero de los temas que vamos a abordar en esta temporada, que es el destino universal de los bienes y la comunicación cristiana de bienes. Vamos a abordarlo un poquito desde la raíz. Y desde las raíces, empezando por la doctrina social de la Iglesia. Hemos hablado también en este programa, me parece que en la primera temporada, de la DSI famosa, de la doctrina social de la Iglesia, pero siempre nos viene bien recordar qué es, porque también forma parte pues ya de nuestro vocabulario. Sí, exacto. Bueno, la doctrina social de la Iglesia es el anuncio de fe pues, que hace el magisterio de la Iglesia con respecto a los temas sociales. Diríamos que son una serie de indicaciones, de exhortaciones, de consejos que el magisterio, que la Iglesia, que es maestra, da pues, a todo el pueblo fiel, a todo el pueblo cristiano. ¿Con qué finalidad? Pues con el fin de que seamos ciudadanos responsables. Yendo a o tratando de hacer una definición, quizá la más, hay varias, hay muchas, pero hemos tomado una de San Juan Pablo II, que dio en el número 41 de la carta encíclica que él mismo escribió, la Solicitudo Rei Socialis, y que dice que la doctrina social de la Iglesia es la formulación del resultado de una reflexión sobre las realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia. Es decir, la Iglesia, ante las realidades sociales, reflexiona, la Iglesia observa y a la luz de la fe, a la luz de la tradición que la Iglesia ha recibido, pues hace una formulación y formula un contenido sobre esa reflexión y sobre esas realidades. Al final, el único objetivo de la Iglesia es ayudar al hombre en su camino de salvación. Y es verdad que esa es la razón por la que la Iglesia tiene el derecho y además el deber de enunciar una doctrina social que al final nos ayude a los cristianos a vivir el Evangelio y a vivir una vida en coherencia con nuestra fe. Es verdad que un cristiano coherente pues ordena todos los aspectos de su vida, que no solo son los sacramentos o no solo es la evangelización, sino que como seres que vivimos en una sociedad tenemos pues otras múltiples áreas o facetas en las que nos desarrollamos y tenemos que tratar de vivir en coherencia también con nuestra fe esos otros aspectos que van desde la política a la comunicación, al trabajo, a la comunidad nacional, la comunidad internacional, las relaciones internacionales, es decir, abarcan muchos aspectos. La doctrina social de la Iglesia diríamos que nos da pues una formación y una formulación sobre cómo vivir en coherencia con nuestra fe en todos estos aspectos. Sobre esto también pues está la caridad, que es verdad que es un motor que renueva todas las cosas, que las hace, bueno, las ordena también y que en el mundo de hoy pues es capaz de reformar estructuras, incluso ordenamientos jurídicos. Y hablamos ahí de la caridad política
y de la caridad social. La caridad social que en el fondo no es más que buscar el bien común, algo de lo que bueno, se habla más bien poco, porque se ha sustituido por algo que se quiere hacer igual pero que no lo es el interés general. La Iglesia nos llama pues, a todos los cristianos a buscar siempre nuestras tareas, sea donde sea, nuestro pequeño espacio de influencia, que puede ser nuestra familia, el mundo laboral, el mundo de la enseñanza, el que esté comprometido en acciones públicas, políticas, pues ahí también nos manda a buscar el bien común, es decir, el bien de cada individuo, pero el bien de toda la sociedad. Y es cierto que cuando lo que nos guía en nuestra acción es buscar el bien común, el bien de nuestra organización, el bien de nuestra familia, el bien de nuestra escuela, el bien de nuestro... Pues ciertamente los resultados, o por lo menos el clima, el objetivo que se busca, sube de tono, diríamos. Cuando se buscan intereses, pues bueno, muchas veces lo hablamos y lo comentamos también en la vida cotidiana, muchas veces, desgraciadamente, en política, vemos cómo se busca el interés electoral, por ejemplo, y se toman medidas, se acuerdan modificaciones legales o en función de cómo me beneficia esto en las próximas elecciones, en lugar de buscar pues el interés del país, el interés del municipio, el interés de la región, etcétera. ¿Y dónde se explica la doctrina social de la Iglesia? Porque tiene su origen en el magisterio de la Iglesia, pero en concreto en un documento, ¿no? Exacto, hay varios documentos, varias cartas, sobre todo las que vamos a referirnos a las más importantes o donde se han iniciado, que es en la encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum, que él escribió porque ciertamente estaba muy preocupado sobre lo que él llamaba la cuestión obrera. Estaba muy preocupado porque en su época había muchos obreros que estaban viniendo desde el campo hasta las ciudades y malvivían, ¿no? Vivían en unas condiciones que no eran las adecuadas. Esta inquietud le empezó a saltar y escribió esta carta encíclica, que es cierto que luego ha sido una carta de la que se han nutrido otras muchas. Hay 3 de San Juan Pablo II, que son la Labor in Exercens, con motivo de los 90 años de esta Rerum Novarum, la Solicitudo Rei Socialis y la Centesimus Annus. Como digo, esas 3 son de San Juan Pablo II y 2 de ellas hacen referencia y son una lectura adaptada al momento. Hay cosas en las que evidentemente no se cambia en los fundamentos básicos, pero hay otras realidades que evidentemente en un siglo y poco más que va de unas a otras, pues evidentemente han cambiado y San Juan Pablo II nos da también una lectura. Y por último, el Papa Francisco, 2 de sus encíclicas, la Fratelli Tutti y la Laudato Si, también con un contenido social. Y ciertamente con el objeto de sistematizar y recopilar toda la enseñanza de la Iglesia sobre doctrina social, pues se escribió el compendio de doctrina social de la Iglesia, que está a disposición de todos, lo podemos encontrar muy fácilmente en Internet, también en librerías especializadas, por Internet, también en tiendas de libros se puede encontrar, y donde están recogidos todos los documentos que abordan este tema de la doctrina social de la Iglesia. Hay quien dicen que la doctrina social de la Iglesia es política o ideología. ¿Qué usa la Iglesia de esto? ¿Qué es? Bueno, pues no es ninguna de las dos cosas. Es decir, la Iglesia, como madre y maestra, es verdad que está hablando y hace una valoración moral de estas realidades temporales y les da una orientación evangélica, pero no pretende ni crear un sistema, ni organizarlas, por así decirlo. O sea, la Iglesia no va a proponer un sistema político que le parezca a ella mejor, ni tampoco se va a meter en cuestiones técnicas. Lo que la Iglesia hace es, con esa convicción que tiene de respetar, por supuesto, la laicidad de la vida pública y también respetando la autonomía de las realidades temporales, evidentemente ella interpreta pues todo lo que sucede en el ámbito social y trata de orientarlo pues para favorecer la conducta o orientar, mejor dicho, iluminar
la conducta del pueblo de Dios, de los cristianos. Me gustaría leer el punto 76 o parte del punto 6 de la Gaudium et Spes del Papa Pablo VI, porque me parece que define muy bien la voz de la Iglesia en cuanto a, pues, a la doctrina, a su opinión y a esto que estamos abordando ahora, ¿no? ¿Es ideología, es política, la doctrina social? Bueno, el Papa dice: es de justicia que la Iglesia pueda en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos, según la diversidad de tiempos y situaciones. Es decir, el Papa nos está diciendo aquí que lo justo es que la Iglesia se pueda pronunciar, pues, en las realidades políticas, en las realidades sociales y mostrar su doctrina, porque es cierto que la Iglesia tampoco puede callar cuando los ordenamientos jurídicos o las realidades temporales están tratando cuestiones sobre, por ejemplo, los derechos fundamentales de la persona. También la Iglesia es un interlocutor muy válido a la hora, conoce a la persona, conoce lo que el hombre y la mujer puedan estar necesitando, lo que les dignifica, y en ese sentido, como dice el Papa San Pablo VI, por supuesto que debe y tiene el derecho también, y es de justicia, que pueda pronunciarse y pueda hablar. Dice el Catecismo, por otra parte, que la Iglesia se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. La Iglesia también, dentro de esta doctrina social, a nosotros veremos más adelante esos principios que regulan la doctrina social de la Iglesia, que evidentemente lo primero son una exigencia para todos los cristianos. Es decir, como decíamos al principio, la Iglesia tiene todo esta materia de la doctrina social de la Iglesia porque quiere que nosotros también seamos ciudadanos responsables. Para lo que nos tenemos que formar. Por último, ya dejamos para otro día los principios. ¿Por qué la Iglesia opina en temas sociales? ¿Por qué opina en tema de la vida? ¿Por qué en tema de la vivienda? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque es que es verdad que cuando Cristo nos habla y nos da su mensaje de salvación, abarca a toda la persona. Jesús no habla solo a la inteligencia del hombre, o no habla solo al corazón del hombre, o no habla solo al alma del hombre. Habla a toda la persona, y esa persona después tiene diferentes dimensiones. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia, por lo tanto, la Iglesia evidentemente tiene que hablar de temas sociales. ¿Por qué? Porque el hombre vive en sociedad y porque el hombre se relaciona y porque de alguna manera hay que iluminar todos esos aspectos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Por ejemplo, lo que hablábamos, el bien común, la solidaridad, que veremos con más detalle en próximos programas, pero que la propuesta de Jesús es para el hombre en su plenitud y por lo tanto, o en su totalidad, mejor dicho. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia, claro que tiene que abarcar a todos esos aspectos y esas capacidades del hombre. Muy bien. Pues nada más, Malvi, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. El próximo programa será dentro de 15 días sobre los principios de la doctrina social, ¿verdad? Eso es. Nos vemos. Muy bien, pues nosotros hemos llegado al final de este tercer programa en el que, como ven, lo hemos dedicado a la doctrina social de la Iglesia, que nos dará pie para hablar del bien común, y también hemos hecho un programa dedicado a la vida religiosa y su compromiso con Cáritas, con Eutiquia y María Andrea, religiosas teresianas de Mora. En cada mes intentaremos que haya un testimonio dedicado a la vida religiosa. Si necesitan más información y quieren también hacer donaciones a Cáritas, www.caritastoledo.com. Estamos viviendo unos momentos de especial dificultad para muchas familias y necesitamos donativos. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene.